Bien, vamos a tomar nuestra Biblia para hacer nuestra declaración antes de comenzar a compartir, explicar, exponer la palabra. Tome su Biblia en sus manos. Si la tiene en un celular, pues préndela y le agradecemos. No se distraiga. Si tiene la Biblia en el celular, con un mensaje, una notificación que le hagan de algún de alguna red social o algo. Bien, vamos a decirlo con convicción, con confianza. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, incorruptible e infalible. Soy lo que ella dice que yo soy, tengo lo que ella dice que yo tengo y puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Por eso la escucharé con atención, para obedecerla y así agradar a Dios, bendecir mi vida y bendecir a otros. Ok, vamos a irnos al libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento. Libro del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 1. Libro del profeta Daniel, capítulo 1. En realidad es todo el capítulo el que necesitamos para tener el contexto, pero no quiero leer todo el capítulo, sino que voy a hacer de pronto referencia en la medida que voy exponiendo de los versículos que podemos leer para corroborar lo que estamos diciendo. Solamente quiero nuevamente resaltar el versículo 8 de este capítulo, o vamos a leer del 1 al 8, que es más corto. Ya lo demás se los puedo ir diciendo poco a poco. Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. En el año tercero del reinado del rey Joacín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio
en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios bendiga su palabra. Padre nuestro, gracias Señor te damos por esta porción de tu palabra y te pedimos que nos ilumines el entendimiento para poder comprenderla y para poder explicarla. Y también sobre todo que nos ayudes a hacer nuestras aplicaciones prácticas para el día de hoy. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo trate con nosotros conforme a cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre. Amén. ¿Dónde está Dios Josué? Lo que pasa es que yo puse una diapositiva ahí como para ilustrar algo. Pero está en mi computador. Bueno, ya, ni modo. Me tocará describírselos y usted se lo imagina. ¿Ok? Vamos a hablar hoy de este texto de Daniel, capítulo 1. El libro de Daniel, el tema del libro de Daniel es la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir soberanía? Que Dios tiene control de todo, absolutamente toda su creación. Que no hay ninguna partícula, ni un átomo, ni nada que se escape del control de Dios. Dios es absolutamente soberano sobre toda su creación. Y esa soberanía de Dios también está incluida las instituciones, los países, los gobernantes y las personas comunes y corrientes, como estos 4 adolescentes enviados desde tierra, propia, a una tierra extraña, a una cultura extraña, a todo extraño. Dios es soberano y eso quiere decir que la historia del mundo es su historia. Que la historia del mundo es su historia. Dios pone y quita los gobernantes de este mundo. Dios derrota a las naciones más poderosas. Eso es lo que el libro de Daniel nos muestra. De pronto, para quienes de pronto están familiarizados, saben el final de la historia, todo eso que pasó en este libro, lo que fue profetizado y lo que aún todavía está por cumplirse en este libro de Daniel. El libro de Daniel tiene mucha relación con Apocalipsis. Es imposible entender Apocalipsis sin entender Daniel. Y entender Daniel también nos ayuda a, o entender Apocalipsis nos ayuda a entender también Daniel. O sea, los 2 libros que están ahí muy cercanos en muchas cosas. ¿Cuál es el contexto histórico de este texto? Bueno, voy aquí a hacer un poquito de referencia a historia común, historia humana. En el mundo ha habido potencias, imperios que han gobernado y unos se han sucedido tras de otros. En aquel entonces, por ejemplo, existía el imperio egipcio y después vino el imperio babilónico. El príncipe del imperio babilónico era Nabucodonosor. Nabucodonosor era
hijo de un señor que se llamaba Nabopolassar. Pero su padre, cuando ellos conquistan, su padre muere. Y entonces Nabucodonosor asume el trono en ese momento. Era la costumbre que cuando una nación conquistaba a otra, lo que hacía era deportar a personas significativas, claves, hacia otros territorios y hasta sus propios territorios, por varias razones. Una era para usarlos en su propio imperio, pero también era una estrategia política para evitar de que esos príncipes, esa casta real, quedándose ahí en la misma población, no se sublevaran y se rebelaran, y por consiguiente pusieran en peligro el nuevo imperio, el nuevo gobernante que estaba allí en aquel lugar. Entonces Nabucodonosor toma varias personas del pueblo que cautiva, los lleva a su país o su nación, Babilonia, pero no solamente toma jóvenes, entre otras cosas, aquí nada más menciona 4, pero se dice según la historia que tomó 60 jóvenes y todos más o menos estaban como en la edad de 13 a 17 años. ¿Quién tiene 13 y 17 años aquí? Levante la mano, a ver. Está viniendo a la iglesia. Y estas niñas están muy pequeñitas aquí. Pero bueno, ¿y Daniel cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene Daniel? 11. Le faltan 2. Bueno, imagínense un más grandecito, así como Daniel. Niños, muchachitos, 13 a 17 años. Los cogieron y los deportaron y los llevaron allá a Babilonia. ¿Para qué? Bueno, los colocaron en el templo de su dios Marduk, uno de los dioses principales de los babilonios. Y también cogieron los vasos que tenían allí, que servían para la adoración a Dios, se los llevaron también para el templo, ¿ya? Como una forma de rebajar a Dios, como una forma de decir, mira, nuestro Dios Marduk es superior al Dios Jehová de ustedes. Ese era el mensaje. Un mensaje muy sutil, muy subliminal, y también como para, digamos, desanimar, desalentar y hasta afectar la fe de estos jóvenes que eran llevados allá. Porque estos jóvenes comenzaron a perder como la esperanza y comenzaron como a decir, bueno, pero, ay, ¿nuestro Dios qué? O sea, nuestro Dios fue derrotado y ahora mire, o sea, era una cuestión, digamos, psicológicamente que estaba bien planeada. Y no solamente eso, sino muchas otras cosas más. A través de eso le expresaban agradecimiento a su Dios Marduk por haberle ayudado a vencer o por haber vencido a Jehová, el Dios de los hebreos. Ok. El libro también puede dividirse en 2 partes principales. Del capítulo 1 al 6 vamos a encontrar la vida de Daniel el profeta, y del capítulo 7 al 12 vamos a encontrar el mensaje del profeta Daniel. Déjenme decirle que Daniel fue un personaje real, porque a veces cuando se habla de la Biblia, algunas personas piensan y algunas personas opinan y conceptúan de que no, eso es pura historia, ya, ficticia, mitología, etc. No. Daniel era un personaje real. Jesús lo mencionó en un texto que se encuentra en el Nuevo Testamento. Si usted quiere tomar la referencia, tómela, pero no lo vamos a leer. Mateo 24:14. Habló de Daniel como una persona real, de carne y hueso. El mismo Jesús. Y el escritor de la carta a los hebreos también lo menciona en Hebreos 11:33 como uno de los héroes de la fe, en donde dice que Daniel por la fe tapó boca de leones. Escuche eso, tapó boca de leones. ¿Okay? Y eso está ahí también en la Biblia. Ahora, aunque Daniel sobresale como un personaje principal en este libro, en realidad, como le dije ahorita, el personaje principal central de este libro es Dios es soberano. Dios es soberano. Dios es todopoderoso y Dios es sabio. Con nada más decirle y adelantarle que esto que le estaba sucediendo al pueblo de Dios
en realidad estaba contemplado dentro del plan y el propósito de Dios. Dios estaba, digamos, llevando a su pueblo allá. ¿Por qué razón? Porque su pueblo había desobedecido, entró en rebeldía e idolatraba los dioses que tenía a su alrededor. Y Dios fue muy claro desde un principio. Cuando Dios formó a su pueblo, le dijo, bueno, estos son las leyes, estos son los estatutos, y así es como ustedes deben conducirse. El día que ustedes se aparten a derecha o se aparten a izquierda, ustedes les viene un castigo. Y no hay nada peor para Dios delante de sus ojos que la idolatría, que es desviar nuestra mirada y adoración al Dios verdadero en cualquier otra cosa, en cualquier otra persona, en cualquier circunstancia. Por eso Dios entonces usó a la nación de Babilonia. ¿Para qué? Para disciplinar a su pueblo rebelde. Y aunque Babilonia y Nabucodonosor creían que todo lo lograban por su dios Marduk, en realidad todo estaba siendo logrado por el propósito soberano de Dios. Mi hermano y amigo, Dios es soberano. Y tal vez en tu propia vida tú te preguntarás muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde está Dios cuando estoy viviendo esta situación, esta circunstancia? Bueno, déjame decirle que Dios es soberano. Y también déjeme decirle que cuando uno ama a Dios, dice la Escritura, todas las cosas ayudan para bien. Dios es un Dios de propósito, Dios es un Dios de significado, Dios es un Dios que sabiamente maneja toda la historia de los seres humanos. Y esta no es la excepción. Lo que estaba sucediendo no estaba fuera del control de Dios, ni estaba fuera de su plan. Ahora, no es que Dios perdió en esta lucha espiritual, sino que, como dije, Él estaba juzgando a su pueblo. Dios prefería, decía un comentarista bíblico, Dios prefería que su pueblo viviera cautivo en una tierra pagana, en una tierra contraria a Dios, a que vivieran como paganos en una tierra santa. Dios prefería que su pueblo viviera cautivo en una tierra pagana, que vivieran como paganos en una tierra santa. Y el libro de Daniel prueba que hay un solo Dios en los cielos y que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, dice Daniel 4:25. La fecha en que fue fijada este libro estamos más o menos 605 antes de Cristo. Usted sabe, y para los que no saben, la historia se cuenta para atrás, hacia el lado izquierdo suyo, o para adelante a su lado derecho. Es decir, si yo me pongo así, de aquí hacia acá son años antes de Cristo, y de acá son años después de Cristo. Entonces, Jesús existió vamos a poner una fecha así como imaginar, o sea, calculando, no precisa. En el año 33 murió en la cruz. Daniel está acá, 605 años y más de Jesús. ¿Okay? Esa es, digamos, la cronología del libro de Daniel. Y como dije ahorita, era un adolescente cuando el imperio invadió a la capital de Judá, que era Jerusalén. El emperador babilónico Nabucodonosor hizo varias deportaciones, 3 deportaciones, pero en la primera deportación cayó Daniel, porque él dice ahí que escogieran personas de la casta real, y Daniel era de casta real. ¿Okay? ¿Qué más puedo decir? Sirvió 40 años al imperio babilónico y estaba activo cuando el imperio persa, que fue el que sucedió al babilónico, subió al poder bajo el liderazgo de un hombre que se llamaba Ciro. Ahora, antes de Ciro
estuvo bajo los gobiernos de Nabucodonosor, Belsasar y Darío. Y durante 75 años Daniel fue testigo fiel de este reino perverso e idólatra. Ahora, como dije, el versículo donde nos vamos a centrar nuestra atención está en el versículo 8. Dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dios hizo una proposición, propuso en su corazón. Dios hizo una promesa, no contaminarse con la comida y la bebida del rey. Hace 26 días nosotros terminamos el año 2024. Y estoy seguro que la mayoría de las personas, cuando termina un año y comienza otro, ¿qué hacen? Proposiciones. Yo tengo el propósito este año de... ¿Ya? Seguro que usted hizo proposiciones. Y esas proposiciones van dirigidas hacia uno mismo, tal vez, o hacia otros, o hacia Dios mismo. ¿Ya? Proposiciones, promesas, determinaciones. Pero dicen las estadísticas que muchas de estas promesas o determinaciones, un gran porcentaje tiene que ver con autosuperación. Otro porcentaje con finanzas y exactamente con deudas. Y me imagino que no es para aumentarlas, ¿verdad? Sino para bajarlas. Este año 2025 yo voy a salir de esta deuda. Eso es lo que uno dice. Finanzas. Educación. Este año voy a estudiar. Voy a hacer una maestría. Voy a ganar el año. Voy a prepararme, a capacitarme. Voy a hacer voy a estudiar. Voy a capacitarme más. Hacer una especialización, etcétera, etcétera. Peso corporal. Otra proposición. Peso corporal. Este año voy a bajar 10 kilos. 5 kilos. Y entonces dice, en el mes de enero debo bajar 1. En el de febrero 1 más. Y así sucesivamente. Y hacen unos pares en medio de ciertas fiestas, festividades y tal. Bueno, aquí voy a romper la dieta. Voy a dejar la keto. ¿Verdad? Esas son. Y otras proposiciones, relaciones personales. Voy a mejorar mi relación con fulanito, perencejo, mengano, sutano. Voy a proponerme. ¿Ya? Pregunto. ¿Aplica eso a alguno de ustedes aquí en este lugar? Dieta, ¿qué relaciones hay que mejorar este año 2025? ¿Qué deudas hay que bajar? Todo eso. Esto es importante porque nos ayuda a saber a dónde queremos llegar. Ahora, la pregunta es, ¿dónde están las determinaciones de carácter espiritual? ¿Cierto? ¿Dónde están las determinaciones de carácter espiritual? Porque si decimos, voy a bajar, voy a no sé qué, voy a ganar, voy a no sé qué, pero en relación con Dios, en relación con todo lo que tiene que ver con la vida espiritual, ¿cuáles son tus determinaciones? ¿Cuáles son tus proposiciones? ¿Cuáles son tus promesas? ¿Cuáles son, verdad? Lo que tú en tu mente este año 2025 te quieres proponer. Ahora, uno de los mayores problemas con las proposiciones es que nosotros las olvidamos muy pronto. Las estadísticas dicen que solo la mitad de las personas que hacen esas determinaciones las siguen cumpliendo al mes siguiente. Solo el 40% las sigue cumpliendo 6 meses después.
y solo el 19% la sigue cumpliendo 24 meses después. ¿Dónde están los del 19%? Ahora, para perseverar en estas proposiciones, es importante preguntarse cada día, ¿en qué he sido descuidado o descuidada? ¿Qué pecado he cometido? ¿Qué he hecho bien? Y eso debe ser todos los días, cada semana, cada mes, cada año. Y al final sacar una lista de esas proposiciones. Pero la razón más poderosa para perseverar en ellas es la convicción de lo que crees, que a su vez están determinadas por la cosmovisión. ¿Qué es la cosmovisión? La manera como tú y yo vemos el mundo en que vivimos, la manera en como nosotros vemos la vida. ¿Okay? Cada persona tiene una cosmovisión, aunque nunca se lo haya planeado y dicho, mi cosmovisión es esta. En realidad cada uno de nosotros tiene una cosmovisión de la vida y del mundo. Y es esa cosmovisión de la vida y del mundo la que nos lleva y la que determina nuestra forma de pensar y nuestra manera de vivir. Hay hoy y siempre ha habido muchas personas que viven y ven el mundo de manera distinta. Cada cabeza, dicen por ahí, es un mundo. Cada cabeza puede tener una cosmovisión. El cristianismo tiene una cosmovisión. Y obviamente la cosmovisión del cristianismo es opuesta a las demás cosmovisiones del mundo. Voy a repetir eso. La cosmovisión del cristianismo, la cosmovisión de un cristiano debe ser y es opuesta, contraria a las cosmovisiones del resto del mundo. El cristiano no ve el mundo, el cristiano no ve la vida como el que no es cristiano. Y Jesús lo demarcó así de esa manera. Jesús lo demarcó de esa manera. Estas cosmovisiones no cristianas ejercen presión en todas las direcciones posibles para seducirnos y para obligarnos y conformarnos con la mentalidad de la época. Y eso fue lo que experimentaron Daniel y sus 3 amigos. El versículo 3 nos dice que Nabucodonosor, aparte de tomar los utensilios del templo de Jerusalén, ordenó a su jefe de los eunucos, Aspenaz, dice, tomar unos jóvenes de casta real. ¿Y para qué? Bueno, para amoldarlo a su sistema de creencias y a su sistema de vida. ¿Okay? Y dijo el rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase a estos jóvenes las letras y la lengua de los caldeos. Características de estos jóvenes, tenían características físicas. Eran hombres bien plantados, ¿verdad? Apuestos, sin defecto. Eso es lo que decía el rey. Intelectuales, también tenían características intelectuales. Discernimiento, de buen comportamiento, de buenos modales, bien educados, que se necesita hoy, ¿verdad? Muchos niños y jóvenes bien educados. Venía en estos días hablando con creo que es taxista, y veníamos en la conversación
y veíamos nosotros, porque él también era de una edad como la mía. Veíamos, y usted que tiene una edad parecida a la mía y de pronto un poquito menos, puede ver la diferencia que hay en los modales, ¿verdad? En la educación, en la buena educación, en el respeto que hay en el día de hoy, y que se diferencia mucho de lo que nosotros vivíamos. Estos días también alguien hacía referencia que el papá era un pastor y el papá estaba en el púlpito y nada más lo miraba así y enseguida el hijo se componía. Nada más con la mirada. Y usted sabe muy bien que así es. Las generaciones antiguas nada más le decían a uno así. Y enseguida uno entendía que la cosa no estaba bien. Y enseguida uno se ajustaba. ¿Si están escuchando, niñas? Ok. Modales, buena educación, respeto, amabilidad. Eso se ha perdido, pero no se puede dejar de perder. Y en las filas de los cristianos también hay que marcar la diferencia. Entonces, estos jóvenes que reunían esas características serían admitidos en la Universidad Real de Babilonia. Ahora, después de escogerlos, dice, hay 4 sucesos importantes y programados que me gustaría que viéramos, que tenían como propósito impactar, resaltar, cambiar y desafiar el corazón y la vida de estas personas, de estos 3. Okay. Daniel, Azarías, Misael y Azarías. Okay. Primera cosa, dice, Daniel y sus amigos son llevados a un nuevo mundo, a un entorno distinto al que se habían criado. En otras palabras, ellos fueron aislados. Una estrategia era el aislamiento. Aislamiento. Usted sabe, y algunos no, pero porque son más jóvenes de pronto los niños, en el mundo antiguo habían 7 maravillas. Las 7 maravillas del mundo antiguo. Y una de esas 7 maravillas estaba en Babilonia. Se llaman los jardines colgantes de Babilonia. Y esa era una de las fotografías que yo tengo ahí en el computador. Es impresionante eso, o sea, uno ve eso y uno dice, la boca le queda así. Uno se asombra, porque era toda una maravilla. Por ahí hay, digamos, representaciones, ¿ya? Era como especie de una pirámide, lo que yo veí, pues, pirámide, y entonces en cada parte de la pirámide había vegetación, pero algo muy hermoso. Y no solamente ahí, sino alrededor, o sea, era algo hermoso. La gente que le gusta las plantas, la flor y todo eso, hubieran llegado allá y yo, wow, yo quiero uno así para mi casa. Eso era una maravilla. Jardines colgantes. Había y estaba el río Éufrates. El río Éufrates, usted se ha visto esas imágenes de Venecia, en donde van las embarcaciones navegando por el río y a los lados del río, de las aguas, ahí por unos muros y todo eso. Bueno, algo parecido a eso. Tenían una puerta que se llama la puerta de Istar. Una obra arquitectónica que reconstruyeron y está en el muro, en el Museo de Berlín. Esa puerta era como la entrada precisamente allí al lugar, Babilonia, y tenía un corredor, podríamos decir un bulevar ancho, marcado por azulejos
y en sus paredes, en su recorrido, habían leones en todo el recorrido, unas palmeras más altas que la de Cocor, impresionantes, y debajo de las palmeras estaban los leones, obviamente pintados. No, bueno, pintados no, grabados en azulejo y todo eso, bien bonito, ya, en todo el recorrido. Porque entre otras cosas, bueno, eran leones blancos, había leones amarillos, unos con melena roja, otros con, o sea, era algo impresionante. Porque entre otras cosas, Nabucodonosor era aficionado de los leones. Y él los criaba, los tenía ahí, y cuando una persona no le gustaba, le decía, mándelo para los leones. Y la tiraba a los leones. Y en el libro de Daniel vamos a encontrar eso. Daniel en el foso de los leones, que es la historia que la mayoría de la gente conoce. Pero era todo un esplendor, era algo impresionante. Usted se imagina a Daniel y a sus amigos allí viendo todo eso. Ellos que vivían en Jerusalén, que no era nada del otro mundo. ¿Ya? Es como cuando una persona viene a una población para allá metida en el monte, ¿verdad? Y llega aquí a la ciudad y ve las escaleras esas que nada más es ponerse así para que y va subiendo uno y cosas, por decirle algo, eléctrica. O sea, ellos me imagino que quedaron asombrados, pero al mismo tiempo desesperanzados. Me imagino que dirían, ¿cuándo nosotros iremos a salir de aquí? ¿Verdad? ¿Cuándo iremos a salir de aquí? Ahí en ese momento Dios podía hacerse irreal para ellos. Podía pensarse que era un Dios inferior. Dicen los historiadores que en la puerta de Istar había una inscripción dando honra a Nabucodonosor y gloria al dios Marduk. Ya dije lo de los leones, ya. O sea, era todo un contraste, la Jerusalén de ellos y la Babilonia de Nabucodonosor. ¿Te has encontrado tú con esos contrastes en tu propia vida? ¿Qué te asombra del mundo? Porque a veces no son solamente cuestiones físicas. Hay cosas que a uno lo pueden asombrar. Y como hemos estado hablando, y ayer en las conferencias, seminarios, hablaban del asombro. ¿Ya? Y pues nos compartían y nos decían que nosotros fuimos creados para asombrarnos. ¿Ok? Pero para asombrarnos de Dios. ¿Okay? Y la creación está precisamente hecha para eso. Cuando tú y yo vemos algo así, como que uno dice, wow, ves un paisaje, ves un animal, ves la naturaleza, o sea, uno queda como, pero entonces uno en lugar de dirigir, ¿verdad?, nuestra adoración, nuestro reconocimiento, la gloria a Dios, entonces uno se la da aquí a la creación. A la creación. Por ahí un grupo de personas que llaman la élite mundial están resaltando en lugar de a Dios a la creación. El Papa Francisco hizo una ceremonia por allá en un pueblo de estos indígenas en donde estaban exaltando a la Pachamama, la madre tierra. ¿Ya? Y uno ve el video, usted lo puede buscar de pronto en internet, lo ve en YouTube, uno ve el video y entonces, caramba, como era como adorar la tierra. Uno se arrodillaba y la besaba y caramba, qué impresionante. Nosotros fuimos hechos para asombrarnos, pero para asombrarnos de lo que Dios ha hecho y darle la gloria a Él. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando uno no conoce a Dios, obviamente uno tiene la tendencia a desviarse. En lugar de adorar a Dios, el Creador, adora la criatura del Dios Creador.
Gracias al universo. Eso ahí está, ya. Eso es. Gracias al universo. Y uno ve en la tradición, bueno, yo no sé a usted quién le quiere dar gracias, si al arquitecto, si al no sé qué, si no sé, pero no dicen Dios. Ya. Porque esa es la cultura de este mundo, esa es la cosmovisión de este mundo. ¿Ok? Entonces, esa es la situación, que estos jóvenes estaban allí, y me imagino que, o sea, una situación como esta, con un entorno totalmente distinto a donde ellos estaban, los hacía más vulnerables, más susceptibles a nuevas ideas que encontrarían. Porque eso es lo que pasa. Hay gente que no conoce, ¿verdad? Como el mundo así, y cuando llega y se le amplía la mente y se le amplía el panorama, quedan asombrados, deslumbrados, y muchos de ellos pues se vuelven más vulnerables para abandonar la fe. Cuando los muchachos entran a la universidad con las maneras, teorías, eh, como visiones que el mundo les presenta a través de la educación, también muchos ya, no, Dios no existe, Dios, ya, eso que me enseñaron, eso fue un cuento y tal y cual. Así estaba en esa condición Daniel y sus amigos. Pero eso no pasa solamente con los jóvenes, con los niños, pasa con todos nosotros. Ya. Por eso estoy preguntándole, ¿con qué te asombras tú? Ya. Porque tu asombro debe ser hacia Dios. Él nos creó para eso, para asombrarnos por Él. Y como decíamos ayer y decía, cuando uno conoce a Dios, uno lo que debe resultar es asombrarnos por el Dios que existe, que es. ¿Ya? Y cuando nosotros nos asombramos por el Dios que es y que existe, lo que nosotros salimos es a adorarle, a obedecerle. Como eso dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, es un temor reverencial, un temor de respeto. Como cuando tú tienes a alguien que tú lo admiras, tú como que estás presto ahí, como que aquí estoy, dígame qué puedo servirle, etcétera, etcétera. Así fuimos hechos así. Entonces, eso es lo que encontramos aquí digamos, en este texto. Esta estrategia les hacía más probable abandonar su fe y su conversión a su cosmovisión babilónica. Fueron aislados. La pregunta o la idea, ¿podemos sufrir de aislamiento nosotros? Sí, también podemos sufrir de aislamiento. Si tú eres un creyente en Cristo, o si tú quieres conocer al Señor, a Dios, el Dios de la Biblia, tú tienes que pegarte, tú tienes que anexarte, tú tienes que compartir con personas que tengan la fe, las convicciones, la manera de pensar, de vivir, de lo que tú quieres. ¿Okay? Pero si tú eres un creyente en Cristo y tú te aíslas, porque ahora el aislamiento no es forzado, a ellos los forzaron a aislarse, ellos se lo llevaron, pero ahora infortunadamente y tristemente el aislamiento no es forzado, es voluntario. ¿Ya? La gente se aísla de la fe porque quiere aislarse de la fe. Y se aísla la fe porque se aísla de la congregación, se aísla de las amistades cristianas, se aísla de todo lo que puede ayudarle a mantenerse firme en la fe. ¿Ya? Y esa es una manera muy sutil como el mundo trabaja en nuestras mentes. Un cristiano o una persona que desea conocer a Dios no debería aislarse si quiere realmente conocer, obedecer y seguir a Dios. Al contrario, tiene que estar ¿qué? En conexión. En conexión. Versículo 4. Daniel y sus amigos son matriculados en un nuevo sistema de educación con una duración de 3 años. Y esto es lo que se llama adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Les enseñarían que las letras, la literatura y la lengua de los caldeos. ¿Cuál era el objetivo?
nueva manera de pensar, nueva cosmovisión. Transformar a estos judíos consagrados y dedicados a Dios en babilonios. Les enseñarían la mitología babilónica sobre la creación, el diluvio, el origen del ser humano, la adoración a muchos dioses. Pasarían de ser monoteístas, de adorar un solo Dios, a adorar muchos dioses. Le enseñarían filosofía, astrología. En pocas palabras, le harían un lavado de cerebro. ¿Okay? Es lo que llaman popularmente la gente, lavado de cerebro. Y a veces la gente le dice a los cristianos o una persona que va a comenzar y que tiene ganas de conocer a Dios, miércoles ya te lavaron el cerebro. Sí, ¿verdad? ¿Usted ha escuchado eso? No, y a ti lo que hicieron fue que te lavaron el cerebro. Te sacaron todo lo que tenía allí y te metieron todo lo que tú tienes que creer y todo lo demás. ¿Okay? Ya te lavaron el cerebro. No te vayas a dejar lavar el cerebro. Bueno, en realidad también eso es voluntario, ¿no? La gente cree lo que quiera creer, ya sea todo lo que dice Dios o lo que dice otra cosa. Es voluntario. Daniel y sus amigos no tenían esa posibilidad. Ellos fueron llevados, ellos fueron metidos allí y fueron adoctrinados. Ellos recibieron todo eso que estaba allí. Y esto es lo que hoy en día también se trata de lograr con un sistema de educación, ¿verdad? Muy centrado en el ser humano, un sistema de educación muchas veces fuera de Dios, en términos generales un sistema fuera de Dios, porque existen de pronto maestros, existen personas que están temerosas de Dios y que inculcan y todo demás la fe de una manera u otra, pero en términos generales desde la cúpula, desde arriba, la idea es desterrar a Dios de la vida del ser humano. Y eso no solamente aquí en Colombia, en muchos países es la misma situación. En Estados Unidos vivió y está en una crisis de fe en ese sentido. Las primeras personas que poblaron Estados Unidos venían de Inglaterra y esa gente tenía una fe en Dios, el Dios de la Biblia. Pero pasando el tiempo, eso fue sacado. De la escuela ya no se podía orar, ya no se puede compartir el evangelio públicamente, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la intención? Esa, sacar a Dios de la sociedad. Y eso es lo que se trata de hacer, para destruir la fe y las creencias del cristianismo. Hoy en día el Dios creador es reemplazado como dije ahorita, por la creación, en muchos sentidos, ¿verdad? Tercero, a Daniel y sus amigos les cambiaron sus nombres y le cambiarían la comida. Eso se llama asimilación. Asimilación. Versículo 7. Sus nombres nuevos eran parte de esa reprogramación espiritual. Sus nombres hebreos tenían un significado y reflejaban la gloria y la honra de Dios. Por ejemplo, Daniel significa Dios es mi juez. Ananías significa Dios es misericordioso. Misael, ¿quién es como Dios? Y Azarías, el Señor es mi ayudador. Esos eran los nombres de ellos. Cada vez que decían Daniel, podían recordar, Dios es mi juez. Ahora les cambiaron los nombres. Daniel se llamaría Belsasar. ¿Y qué es Belsasar? Príncipe de Bel, que era un dios babilónico. Belsasar, príncipe de Bel, o protegido por Bel. Ananías le llamarían Sadrach, que significa iluminado por el dios Sol o cuidado por el dios Sol. Misael, Mesac,
significa ¿quién es como Venus, la diosa del amor sensual? Mesac. Y Azarías le llamarían Abednego, que significa adoro a Niego, Dios de la sabiduría. Esos eran los nombres que les pusieron, que les cambiaron a Daniel, Azarías, Misael, ¿y cuál es el otro? Y Ananías. Tanto es el impacto de eso, que muchas veces nosotros cuando hablamos de estos tres personajes, decimos Sadrach, Mesach y Abednego. No nos acordamos, ¿verdad? De los nombres hebreos, ¿cierto? Y yo cuando estaba preparando esto, yo dije, me propongo en mi corazón decir los nombres hebreos. ¿Okay? Ananías, Misael y Azarías. Esos son sus nombres. ¿Okay? También dice el versículo 5 que Daniel y sus amigos, el rey les señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Si hubo un cambio en el menú alimenticio, implicaba un cambio en su estilo de vida. Ellos debían comer y beber como unos babilonios. ¿Cuál era el objetivo? Atraerlos con las delicias y los placeres de su ambiente pagano y antidios. Toda una estrategia. Estamos igualitos en el día de hoy. Cambian solo los nombres, cambian las circunstancias, pero el propósito es el mismo. Hoy no hay comida, hay otras cosas que están atrayendo ¿a quién? A los creyentes, a las delicias y los placeres de este mundo. Preguntémonos si hay algo en nuestras vidas que también está cumpliendo ese papel, esa función. Jesús dijo, estamos en el mundo, pero ¿qué? No somos del mundo. No somos del mundo. Si estamos en el mundo físico, pero no somos del mundo, es decir, del sistema organizado en contra de Dios. Esa es, porque la palabra mundo tiene diferentes significados de acuerdo a cómo se use en un momento determinado. Entonces, una misma palabra puede indicar varias cosas. Entonces, estamos en el mundo, estamos en la creación de Dios, pero no somos del mundo. No estamos en la misma manera de pensar y vivir que la gente piensa contraria a Dios. Pablo en otra oportunidad dice en 1 Corintios 10, 23 en adelante, todo me es lícito, pero no todo conviene, o no todo es de provecho, ni todo edifica. Y dice, y no me dejaré dominar de nada. ¿Okay? Hoy en día tenemos una lucha, ¿verdad? Con los jóvenes. Mayormente con los jóvenes. Bueno, los adultos también. Los adultos también. Porque aquí la Biblia es clara. Todo me es lícito. Pero ¿qué dice? No todo ¿qué? Conviene. Y yo creo que eso es algo que pues está tratando de permear y asimilar, escúchame bien, asimilar la vida de muchos creyentes en el día de hoy. Y nosotros estamos diciendo, pero eso no es malo, todo el mundo lo hace, pues Dios conoce mi corazón. Y excusas como esas. Pero mire lo que dice la Biblia. Ahora sigue diciendo, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces sería bueno, ¿verdad? Sí. Cuando estamos pensando en ciertas cosas, ¿eso trae gloria a Dios?
Porque si no trae gloria a Dios, está dándole la gloria a otra cosa. Y dice el texto, no seas tropiezo. No seas tropiezo a los no creyentes y a los creyentes. Porque no solamente tropiezan y pueden tropezar los no creyentes. Cuando nos ven a nosotros como creyentes en Cristo haciendo cosas que no corresponden y que ellos ahí identifican muy bien que no corresponden a la vida de un cristiano. Y podemos ser de tropiezo a los no creyentes. Porque como siempre digo, el no creyente está buscando algo, ¿verdad? Distinto. Y si nosotros estamos ofreciendo lo mismo que tiene allá, dice, ¿cuál es la diferencia? Y es tropiezo también a los creyentes. ¿Por qué? Porque si yo veo a un hermano viviendo de una manera contraria a lo que Dios establece en su palabra, eso no es de edificación. ¿Ya? Afecta. Y miren lo que sigue diciendo el texto. Dice, no seas tropiezo a los no creyentes y a los creyentes. Y dice, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Porque a veces pensamos en nosotros. ¿Verdad? No, pero es que yo quiero, es que a mí me gusta, es que no sé qué. Pues si él piensa así, pues es problema de él, pero no pensamos en el otro. Y aquí Pablo está diciendo, no pienso en mí, pienso en los demás. ¿Okay? Para que otros sigan conociendo al Señor y otros sigan creciendo en santificación. Porque esa es otra cosa también. Cuando nosotros nos caracterizamos por una manera de vivir contraria a Dios, el que va llegando se da cuenta de que, bueno, yo también puedo. Y entonces, como dice por ahí, un poco de levadura leuda toda la masa. Leuda toda la masa. Ya. Daniel y sus amigos vivían en Babilonia, pero Babilonia no vivía en ellos. Daniel y sus amigos vivían en Babilonia, pero Babilonia no vivía en ellos. Así tú y yo tenemos que ser como creyentes en Cristo. Vivimos en el mundo, pero el mundo no vive en nosotros. E infortunadamente tenemos que decir muchas veces también que en las iglesias, en muchas iglesias o en algunas iglesias, el mundo vive en ellas. Las características de la iglesia son parecidas a las del mundo. Persiguen los mismos objetivos que persigue el mundo. Viven en la misma manera que vive el mundo. Y eso no es lo que Dios nos está llamando o nos llama. La determinación de su corazón, y ya voy aterrizando, la determinación de su corazón, versículo 8. Dice, decidieron no conformarse al mundo y no justificarse. ¿Ya? Todo lo hacen. Lo importante es el corazón. Solo Dios lo sabe. Dios es el único que conoce el corazón. Yo no estoy haciendo nada malo. Eso no me afecta. En fin. Y dice aquí que Daniel dice, entregaron sus cuerpos literalmente como un sacrificio a Dios. Que de eso hablamos en Romanos 12:2. Que eso estamos diciendo que nosotros estamos siendo desafiados en este año a dedicarnos a Dios con nuestro cuerpo, a morir a nuestras pasiones, a morir a nuestros deseos, a nuestro ego, a nuestro yo, a nuestro orgullo, en tantas cosas que hay en nuestras vidas.
Ellos no se preocuparon por agradar a la gente y ser aceptados en el grupo. Que esa es otra cosa que hoy en el día de hoy muchas veces vivimos nosotros como personas, ¿verdad? Que con el propósito de que me acepten en el grupo, yo me hago igual que ellos y participo de las cosas y me río y todo lo demás. Ahora, no estoy diciendo que los cristianos no se ríen, ya. Estoy explicando, dando, digamos, de manera implícita de que cuando nos reímos por cosas correctas, no nos reímos por cosas que no son correctas. Los chistes vulgares, las palabras de doble sentido, ¿ya? Todo eso. No, eso no es un humor cristiano. No es un humor sano. Todo eso nosotros tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, cuando uno quiere agradar al hombre, al ser humano, desagrada a Dios. Indefectiblemente. Y muchas veces escogemos, nuevamente, adorar a la criatura antes que al creador. Porque cuando yo consiento y cedo a algo que no debo hacer, simplemente para aceptar o, digamos, ser aceptado en la mayoría, yo estoy adorando a esa persona, indirectamente. Y estoy dejando de adorar a Dios. Así de sencillo. Entonces, aquí vale la pena preguntarnos, ¿verdad? En ese sentido. Si nuestra vida está para agradar a Dios o para agradar a los hombres. Comer su comida y beber su vino. Ese vino primero se derramaba como una ofrenda en reconocimiento a sus dioses. Me hace acordar algo que nuestras costumbres, yo recuerdo hace mucho tiempo, ya no lo veo porque no estoy en esos ambientes. Y yo no sé si ya lo hacen, porque hasta de pronto ya lo quitaron porque se desperdiciaba. Pero yo recuerdo que cuando una persona iba a tomar alcohol, destapaban la botella y el poquito y le echaban un poquito a la tierra. Sí, yo no fui de nada de mi vida, pero yo veía eso. ¿Ya? Yo lo veía. Y decía que para las ánimas, yo no sé si alguien puede corroborar eso, pero así decían, para las ánimas. ¿Ya? Así era. ¿Ok? Bueno, mire, ellos cuando ese vino, hacían lo mismo, ofreciéndoles a qué? Reconocimiento como una ofrenda a su Dios. Y entonces tomar de ese vino era reconocer a sus dioses y participar en su fiesta. Por eso Daniel dijo, me propongo, y junto con mis amigos, me propongo no tomar ese vino. Y me propongo no comer esa comida, porque esa comida tenía alimentos que los judíos no comían. ¿Ya? Tenía alimentos que no comían los judíos. Y no solamente el cerdo, habían otros animales que los judíos no comían y que esos pueblos sí comían. Entonces por eso dice, me propongo en mi corazón, nos proponemos en el corazón no contaminarnos. Entonces, al igual que Daniel y sus amigos, nosotros nos encontramos siendo tentados a amoldarnos a este mundo de manera muy sutil. ¿Cuáles son esas tentaciones para tu vida? Si pasamos al versículo 12, dice, la propuesta de Daniel al jefe de los mayordomos era que, bueno, ¿sabes qué? No nos vayas a dar eso, danos legumbre y agua. Ah, no, pero es que de pronto, mira, si ustedes están débiles, dice el texto, me cortan la cabeza a mí y ustedes también. Y así que Daniel dijo, vamos a hacer una prueba, 10 días, pruébanos así. Tráenos legumbres y tráenos agua por 10 días. Y a los 10 días tú nos evalúas para ver. Y cuando pasaron los 10 días, ¿cuál fue la sorpresa? El texto dice, al final de sus 10 días, sus semblantes, versículo 15, sus semblantes, oiga bien, tenían mejor parecer y estaban más saludables que todos los jóvenes que comían de los delicados manjares del rey. Ahí hubo algo maravilloso. Si fue un milagro, yo no lo sé.
pero lo único que sé es que Dios estaba respaldando y recompensando la obediencia y la fidelidad de esos 4 varones. Dios concedió a estos varones, versículo 17, voy a leer ya estos últimos versículos. Dios concedió a estos varones conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. ¿Okay? Daniel sabía además eso. Versículo 18. Al cabo del tiempo que el rey había fijado para prepararlos, el jefe de los eunucos los llevó delante de Nabucodonosor. Cuando el rey habló con ellos, dice, no fue hallado entre ellos todos, ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y así permanecieron en presencia del rey. Y sobre todo, asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultaba, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Lecciones. Proponte en tu corazón, estimado hermano, amigo, seguir a Jesús, pero proponerte en tu corazón seguir a Jesús significa que usted no permite que el mundo le cambie sus creencias, sus convicciones y su carácter. Cuidado con las excusas, con las justificaciones o con la proyección de la responsabilidad hacia otros. Como Adán y Eva. Ella fue, él fue, él. Es solo una vez. Es algo tan trivial. No hay que ser tan radical. Todos lo hacen. Yo creo que la Biblia hay que actualizarla. Todo eso. La Biblia dice, el que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho. Segundo, propóngase en su corazón seguir al Señor Jesús sin pensar en garantía de parte de Dios. Daniel y sus amigos no siguieron a Dios porque dijeron, no, lo que pasa es que Dios nos va a recompensar. No, ellos, si usted lee la historia, dice, sea que me coman los leones o no me coman, yo no voy a hacer contrario a Dios. Ellos no estaban negociando, no estaban pactando, no estaban haciendo negocios ahí raros con Dios, nada. Tercero, propóngase en su corazón no tomar el modelo de la gente del montón. No sea como San Vicente, a donde va la gente. Cuarto, propóngase en su corazón vivir a la manera de Dios, independientemente de las tentaciones a vivir en el día a día. Quiero terminar con algo importante también. Daniel y sus amigos fueron sacados de su ambiente familiar, de su comodidad, de su nación, y fueron llevados al extranjero para cumplir una tarea, una misión. Los que se han leído el libro, los que se lo puedan leer, van a darse cuenta de la misión. Pasaron pruebas, dificultades y todo lo demás. Pero al final, Dios cumplió sus propósitos en sus vidas. Y Dios continuó con su plan. Gracias a la obediencia y a la fidelidad de estos varones. Hubo alguien, un hebreo también, que vino desde muy lejos. Nada más y nada menos que desde la misma presencia de Dios, el trono de Dios, el cielo. Y la Biblia dice, habitó entre nosotros. Y vino con una misión. A un país, a una tierra, a un mundo que era de él, pero en un sentido era extranjero. Porque no lo trataron como deberían haberlo tratado. Y fue y cumplió un propósito.
Daniel y sus amigos fueron liberados. Pero a diferencia de Daniel y sus amigos, Jesús fue crucificado. Pero aunque los romanos, los judíos, podían estar pensando, vencimos, igual sucedió con Daniel. Detrás y en medio estaba Dios soberano, llevando a cabo su plan y su propósito para salvarnos a nosotros y liberarnos de la esclavitud del pecado y darnos una manera nueva y distinta de vivir. Ese fue Jesús, que como Daniel vino. Y como Daniel cumplió su propósito. La Biblia dice que después de morir lo sepultaron, pero él fue resucitado. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue perfecto, adecuado. No se contaminó con este mundo. Porque al igual que sus amigos de Daniel fueron tentados con una comida, Jesús fue tentado por Satanás en el desierto a convertir unas piedras en pan. Pero Jesús no se dio a la tentación como lo hicieron Daniel y sus amigos. Dice que fue tentado, pero sin pecado. Y por eso Dios lo resucitó entre los muertos. Porque su sacrificio fue perfecto, porque fue una persona perfecta. Así como lo requería aquel rey de esos amigos de Daniel, Jesús fue perfecto delante de Dios. Y dice la Biblia que resucitó y está ahorita sentado a la diestra de Dios el Padre, en un lugar de majestad. ¿Para qué? Para ofrecerte a ti y a mí el perdón de nuestro pecado, la vida eterna, una comunión con Él. Quiero que pienses en eso, que no te vayas simplemente con la historia de Daniel y sus amigos y que ellos son los héroes. No, aquí el héroe es Dios. Ya. Y lo vemos reflejado en esta historia. Daniel, sus amigos, a Jesús. Quisiera que consideraras esto en tu propia vida, si no lo has considerado. Y si ya lo has considerado, ten en cuenta que tu vida es para la gloria y la honra de Dios. Y que Dios nos está llamando a no contaminarnos, a vivir dedicados a Él, consagrados a Él. Y cuando nosotros nos proponemos en nuestro corazón, hacemos determinaciones y somos firmes en ellas, la palabra nos dice que Dios nos respalda. ¿Ya? Dios nos respalda. Dios nos ayuda a salir adelante. Oremos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos permites de meditar, reflexionar a la luz de tu palabra y ver, Dios Todopoderoso, cómo tú eres un Dios soberano que cumple tus planes y propósitos, que tienes control sobre toda tu creación, incluyendo nuestras propias vidas como seres humanos. Y que también, Señor Dios, cumples tus propósitos en nosotros. Siempre Dios está, Señor, bajo tu control todo. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí por un propósito tuyo. Ayúdanos, Dios, a descubrir ese propósito.
Ayúdanos a descubrir, Señor Dios, a reconocer ese plan tuyo, contemplado desde la eternidad, desde antes de que se fundara todo lo que existe. Tu palabra lo dice. Escogido desde antes de la fundación del mundo, e incluido aún tu propio Hijo, como el Cordero. Ayúdanos, Dios. Danos la sabiduría, danos el entendimiento de tu Espíritu Santo, y haz que esta palabra, Padre, tenga pertinencia para nosotros, sentido, significado. En el nombre de Jesús, aplícala según cada necesidad y según tus propósitos. Gracias, Señor, por la vida de cada persona que aquí se encuentra. Te pedimos tu bendición de manera individual para cada uno, pero también para sus familias que están representados por ellos. Sus necesidades también las conoces, aparte de las espirituales, las conoces. Y te rogamos, Padre Celestial, que seas bendiciéndoles, que seas mostrando, Señor Dios, a través de tus suplencias, mostrando, Señor Dios, tu gracia, tu misericordia, tu sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús, llévanos con paz a cada lugar que nos corresponde. En tu nombre oramos. Amén. Dios bendiga su vida, hermano. Salude a la persona que tenga a su lado y alrededor. Recordamos que hoy hay un seminario de parejas. Las personas que se inscribieron como parejas, les esperamos a las 2 en punto en el Hotel América.